Bueno, ya estamos aquí otra vez. Bienvenidos de nuevo. Vamos a continuar esta magnífica mañana, ahora con la conferencia que viene a continuación. Está titulado Paisajes urbanos residenciales modernos, así que no puede ser más diferente el título. Nos lo van a dar Javier Monclús. Él es catedrático de urbanismo, viene de la Universidad de Zaragoza, lo mismo que Carmen Díaz, que es catedrática también de Teoría e Historia de la Universidad de Zaragoza. Así que cuando queráis, muchas gracias y vamos a disfrutar de vuestro gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y celebrar estos 50 años de Bofill en Calpe. Y bueno, parece fantástico que se hagan estas jornadas y vamos a comenzar porque tenemos el tiempo muy ajustado y podríamos estar, la verdad, bastante tiempo, de 20 minutos y 20 minutos, profesora Carmen Díez y yo. Podemos estar hablando mucho tiempo, pero vamos a intentar ir al grano un poco y explicar algunas cosas en base a esta idea, ¿no? Los paisajes urbanos residenciales en la vivienda y un poco para contextualizar la obra de Bofill y entender un poco la genialidad del arquitecto en el contexto internacional, intelectual, profesional, urbanístico, arquitectónico. Primero, comentaremos la escala urbana de la obra, esta primera etapa de Bofill, y después la escala más propiamente arquitectónica. Cuando falleció Ricardo Bofill, ahora hace casi 2 años, la prensa internacional, en casi todas partes aparecía esto. Spanish Postmodernist Architect, el arquitecto español postmoderno, fallece a los 82 años, en otro parecido, en muchos titulares, en todas partes aparecía así, ¿no? Ricardo Bofill es conocido como arquitecto postmoderno en toda Europa, en todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, simplemente decíamos, podemos preguntarnos hasta qué punto esto ha sido siempre así en una trayectoria profesional muy larga, de casi 60 años. Sí, rápidamente podemos decir que de esos 60 años, pues quizá los 10 primeros, empieza en los 62, 63, hasta el 73, esa década, 60, primero de los 70, no es nada posmoderno, digamos. Sí, esto es discutible, pero nos parece que es así. Hay un giro importante a continuación, 40 años, y la última etapa, vamos al aeropuerto de Barcelona, la T1, tampoco se ve demasiado nada posmoderno. Entonces, esto hasta cierto punto, esos 60 años, vamos a decir que 10 más 10 son posmodernos y 40, 10 más 10 son otra cosa y los otros son más posmodernos. En fin, esto por intentar situar un poco rápidamente también y acotando, porque la obra es muy diversa, muy amplia, acotando a la vivienda y acotando además un poco teniendo en cuenta que estamos aquí, que estamos en Calpe, que estamos reflexionando sobre estas obras y también sobre lo que ha pasado en el boom turístico que coincide con el boom urbano en las ciudades españolas, ¿no? Simplemente decir que de los años 60 hasta años final de los 70, ese boom en las ciudades, en España, también en Europa, sobre todo en España, ciudades españolas, y también en el litoral, en las ciudades turísticas, pues coincide, y hay un campo de experimentación. Desde el punto de vista urbanístico, se puede decir así muy rápidamente, ha habido como 2 modelos, ¿no? El modelo vertical, modelo concentrado, frente al modelo horizontal, modelo disperso, abajo y arriba, ¿no? Las vistas de aquí, que conoceréis todo el mundo. Esto, claro, no es por casualidad, viene, digamos, para situarlo así rápidamente en este contexto, ¿no? Internacional.
En la cultura arquitectónica y urbanística siempre ha habido desde principios del siglo XX estos dos modelos. Muchas variantes, pero dos modelos. Uno, arriba, que se llama la ville contemporaine, la ciudad radiante, la ciudad funcional, la ciudad moderna, torres y bloques, dicho así rápidamente, en el parque, en espacios libres. Abajo, múltiples variantes de la ciudad jardín, la ciudad horizontal, la ciudad dispersa, una de las más espectaculares, acabadas y sofisticadas, la de Frank Lloyd Wright, Broad Acre City, se llama así, bueno, la ciudad, vivienda unifamiliar, transportes, dispersa totalmente en el territorio. Digamos, por poner estos ejemplos, digamos, de máxima calidad intelectual, como proyectos que tienen mucha repercusión y que, donde además esta experimentación internacional, solamente por poner algunos ejemplos, hay muchas realizaciones atribuidas a estos dos modelos y al movimiento moderno y al urbanismo moderno, y hay muchas realizaciones, digamos, de media calidad y mediocres y de baja calidad, y hay algunos ejemplos sensacionales de gran calidad. Por ejemplo, arriba, Roehampton, Londres, abajo, Fredensborg, John Huston en Dinamarca, modelo vertical, se puede hacer ciudad y se puede construir en el paisaje con los dos modelos de manera fantástica, con calidad, como demuestran estos ejemplos, ¿no? Ahora bien, lo que ocurre generalmente en nuestras ciudades, en las ciudades europeas y en todas partes, es que en el boom inmobiliario urbano, de crecimiento urbano en las ciudades, se impone más, digamos, este modelo vertical. Torres y bloques, bloques y torres con variantes. Esto es Barcelona, Belvitge, Sant Ildefons, Cornellà, etc. Sí, se pueden discutir las calidades, entornos bastante duros generalmente, ahora mejoran con el tiempo, con su integración en la ciudad, pero eso es lo que hay, lo que ha habido en estos casos. Saber que para contextualizar estas cosas estamos en la década de los 60, podemos hablar de más cosas, pero para acotar a esa, en la década de los 60, lógicamente, con ese gran crecimiento urbano, las ciudades españolas y europeas y en Estados Unidos, en todas partes, a la vez hay una reflexión muy importante y a la vez hay experimentación porque se hacen muchas cosas y también se reflexiona mucho y se critica, y hay una autocrítica dentro de la cultura arquitectónica y urbanística a los CIAM, famosos congresos internacionales de arquitectura moderna, desde dentro y desde fuera, que en torno a los años 30 ya habían codificado lo que debían ser las ciudades con la Carta de Atenas. Funciones separadas, vivienda por aquí, trabajo por allí, circulación por allí, ocio por otro lado, y vivienda estandarizada. Cuando se empiezan estas autocríticas, ya en los años 50, por ejemplo, el manifiesto se llama de Don, 54, se habla de que es inútil considerar la vivienda, excepto si es parte de una comunidad donde se producen intercambios. Dice, no puede ser la vivienda seriada producir como coches, que era el modelo taylorista que se había impuesto desde principios del siglo. Bien, rápidamente a la vez, allí es una despedida de los CIAM, dice, vamos a pasar a otra etapa, esto es, digamos, ya a final de los 50, y en Congreso de Waterloo, que es cuando acaba ya una etapa de los CIAM, ahora no podemos entrar, pero simplemente alguna imagen, es interesante ver cómo se reivindican las arquitecturas tradicionales, las arquitecturas vernáculas, las arquitecturas populares, en el Mediterráneo, en África, en Japón, en todas partes. Bueno, una de las imágenes, poblado en América, y frente al dominio de estos dos modelos de escala urbana, no solo urbanísticos, de escala urbana, de agrupación de las viviendas, horizontal, generalmente con casitas unifamiliares, o vertical, con bloques y torres, aparece un tercer modelo, que es la ciudad en el espacio. Ciudad en el espacio, llamada así, y luego adoptada por múltiples arquitectos urbanistas, tuvo mucho impacto ya desde final de los 50, principios de los años 60 del siglo pasado. Jonah Friedman, un arquitecto húngaro, de origen húngaro, nació en Budapest, pero luego vive en Israel y luego se hace francés y es franco-húngaro, formula esta idea con multitud de propuestas, de publicaciones, que es la ciudad en el espacio. Esto es una infraestructura donde se enchufan las viviendas, infraestructura fundamental. Dices, esto se puede hacer ya, también hay un tema de confianza en la tecnología hace posible construir no solamente en vertical y con torres y en horizontal, sino construir de otra manera, con una infraestructura
que sirve como soporte para módulos habitacionales, módulos de vivienda que se relacionen entre sí y que además tiene la ventaja de dar el protagonismo al usuario. Es decir, que el usuario puede decidir si crece para arriba, para abajo, el vecino, hay una infraestructura fija y la palabra clave es flexibilidad, adaptabilidad, protagonismo del usuario. Estos maquetas, dibujos, etcétera, muchas veces se han calificado como simplemente propuestas utópicas. Hay muchas propuestas utópicas en los años 60. Ahora bien, las propuestas utópicas tienen mucho impacto. Muchas de Le Corbusier de los años anteriores, de la Radies, las propuestas utópicas no se hacían en Destruir París, pero luego han tenido mucho impacto en el urbanismo y en la arquitectura real. Aquí pasa algo así, ¿no? Vemos estas cosas, vemos, por ejemplo, este libro que yo tenía de mis años de estudiante, y lo he recuperado hace poco, o sea, la friolera de hace 50 años. Estábamos en la escuela de Barcelona, leíamos a Jonah Friedman y estaba traducido ya en español. O sea, ahora luego se quedó como un pensador utópico, etc. Ahora se recupera, ahora hay mucha gente estudiando estas cosas, en Koolhaas, otros. Y, en fin, no podemos entrar, pero es interesante solamente estos dibujitos, que parece son estos diagramas, se expresa, hay mucho esfuerzo por explicar las cosas para que se entiendan, a la vez que hay esa confianza, lo dice ese título, ¿no?, en la posibilidad de una arquitectura científica. No puede ser la intuición del arquitecto, sino que hay métodos sistemáticos para organizar el espacio, y además un espacio complejo, un espacio en 3 dimensiones, donde efectivamente también hay una confianza en la tecnología, un optimismo tecnológico, pero lo interesante es que se combina con esa idea de liberación de las costumbres, de otra forma de habitar, la familia ya no es lo que era, hay otras... esto estamos hablando, ¿no?, del principio de los años 60, y esto se dice aquí muy claramente. Es muy interesante, en fin, estos diagramas solamente... pueden ver que está en la punta, pero bueno, se ve ahí, ¿no? Esos diagramitas de abajo a la izquierda explican ahí la forma biológica, llama Jonah Friedman, las familias se unen y ya habla ahí, por ejemplo, no sé si se lee. Las mujeres ya se han emancipado, las familias funcionan de otra manera. Estamos hablando de estos años. Un poco para ver, sí, utópico, pero con una visión excepcional, un poco de lo que vendría después, primero de lo que venía en los años 60, en fin, los tiempos del día. Esto hay un esfuerzo además de traducción, hay multitud de gráficos de estos muy explicativos, muy expresivos, muy interesantes, que ahora no podemos entrar. Archigram, otros grupos radicales que se consideran también utópicos, ¿no? Propuestas utópicas, bueno, sí, claro. Plug-in City se llama. Plug-in City es ciudad enchufable. Plug, enchufable, es decir, una infraestructura también donde se enchufan cápsulas que son habitacionales y que la tecnología hace posible, claro, con estos dibujos fantásticos, con la estética pop del momento, pues parecen, bueno, simplemente propuestas radicales. Bueno, yo tengo aquí mis 12 minutos en mi cronómetro. Intento ajustar. Bueno, entonces, en fin, hay varios grupos radicales. Sería que como hay 2 pantallas, que seguramente... Perdón, hola. Hay mucho arquitecto ahí. Es que como antes no funcionaba la pantalla y estaba sentado allí, pensaba que todo el mundo se había puesto. Allí hay mucho arquitecto. Muy bueno. No, pues decía, pero vamos, también se puede señalar aquí. No se puede señalar porque no funciona el láser. Pero bueno, solamente por sacar unas imágenes que yo creo que son importantes para entender un poco la sintonía de Ricardo Bofill con todas estas cosas. O sea, esa es la tesis. La tesis es, la arquitectura de Ricardo Bofill es original, en fin, y no decir que tiene mucho que ver con el contexto internacional no va en demérito de la originalidad, como cuando hablamos de Gaudí, hace poco hubo una exposición en Barcelona donde se explicaba que Gaudí era un genio, nadie lo pone en duda, pero estaba en sintonía con corrientes internacionales, europeas, evidentemente, pero eso no se ha explicado demasiado. Entonces siempre explica la genialidad de Gaudí. Tuvo, en fin, pasaban muchas cosas sobre el mundo y
Y Bocir estaba con los ojos abiertos, no sé, lo decía, lo dice siempre. Yo he sido un nómada, siempre he sido un nómada, me he dedicado a viajar, a captar influencia, lo dice de manera literal, ¿no? Lo reconoce y es lógico, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante ver ese contexto. Y así, muy rápidamente, pues podemos ver otros grupos, Arquizoom, Superstudio, varios grupos que apuestan por esta revolución en las maneras de habitar, En Japón, pero que tiene conexiones muy directas con lo que pasa en Europa. Hablamos del Team 10, los arquitectos que rompen con el CIAM, pero en Japón los metabolistas, llamados así, pues ese nombre, pues quieren decir que las ciudades tienen que crecer orgánicamente, pero también confiando lo que pasa en Japón en esos momentos. Donde está la tecnología punta está en Japón, y la confianza en que con medios tecnológicos avanzados se pueden hacer muchas cosas. Se pueden hacer tantas cosas en la marina, ciudades en el agua, y muchas son propuestas también evidentemente utópicas, megaestructuras con cápsulas enchufables, variantes de lo que se plantean los estructuralistas en Europa. Podemos hablar de muchos autores que generalmente se estudian de manera aislada, y ahora nos parece que antes no era así porque no había internet. Bueno, pues sí que era así porque la gente estaba muy en contacto en todas partes, ¿no? Entonces, cuando vemos, no sé, Kisho Kurokawa hace esta Nagaki Capsule Tower, la torre de las cápsulas en Tokio, pues eso está construido y hay unas cápsulas donde los oficinistas, trabajadores japoneses que van en el metro al centro, pues dormían por allí, luego se iban por allá, y efectivamente son módulos prefabricados, construidos y puestos ahí, ¿no? Por ver esa combinación curiosa, que puede parecer un poco extraña, de propuestas utópicas y proyectos construidos, ¿no? Bueno, Isozaki, City in the Air, la ciudad en el aire, variantes de la ciudad en el espacio, variantes de ese tercer modelo frente al modelo horizontal, frente al modelo vertical. Y bueno, pues estos, digamos, proyectos proyectos ya que no son de edificios, y que son proyectos urbanos, proyectos de media escala y de gran escala, como nada menos el de Kenzo Tange, que no se llega a construir, pero que sí que se construyen otras cosas y que no es para nada utópico, ¿no? Lo construyó, pero era en la bahía de Tokio, pues un sistema de infraestructura donde se iban acoplando toda una serie de elementos, o sea que era perfectamente posible. Es interesante también ver que dentro de estas líneas hay muchas variantes que no dicen lo mismo. Dentro de los propios metabolistas japoneses, solo por decir alguno, Fumihiko Maki habla de las formas colectivas de agrupación. Dice, sí, metabolistas sí, pero no están muy de acuerdo ni con la forma tradicional menos, ni la forma moderna de ordenar las cosas. Dice, frente a esa forma moderna hay estas otras formas colectivas que pueden ser más orgánicas y que tienen más posibilidades de reinterpretar lo que se ha hecho, digamos, toda la vida en las formas de construir las ciudades y las viviendas. De manera que, a la vez que está explicando las posibilidades tecnológicas del momento, está fijándose y está viajando por Japón y por Europa y por todo el mundo y por África, en el Mediterráneo, y dice, esto es sensacional, esto es Hydra en Grecia, en los tiempos en que estaba Leonard Cohen por allí también, quizás se lo encontraban en aquel momento. Viajaba y decía, esto es lo que hay que hacer, es un ejemplo de ciudad escalonada, adaptada a la topografía, con relaciones humanas, con espacios públicos, con escala adecuada, en fin. Y entonces es interesante, a veces puede parecer contradictorio. ¿Dónde está la alta tecnología punta? Bueno, pues para ver que no son solamente discursos y propuestas utópicas, el propio Fumihiko Maki tiene algunos proyectos sensacionales construidos, como este de Hillside Terrace, que es un proyecto en Tokio, que se desarrolla durante nada menos que 30 años. Sí, evidenciando y demostrando la posibilidad, la idoneidad del crecimiento gradual, el crecimiento orgánico. Dice, yo empiezo por aquí y luego sigo por allá, y empieza en mediados de los años 60 y se acaba en los años 90 este complejo, que es Shinjuku. Hay uno en torno a la estación de Shinjuku y otro que es este Hillside Terrace, ¿no? Hillside Terrace está construido y es una macla, es una organización de sistemas de edificio con muchos espacios públicos intermedios, una cosa muy excepcional, también reinterpretando
formas de construir en el propio Japón y en Tokio, donde hay mucha densidad y mucha vivienda, hay vivienda en altura, pero vivienda baja de alta densidad. Bueno, haciendo todas estas interpretaciones realmente muy interesantes y para nada utópicas, ¿no? Las expos solamente, claro, las expos siempre han sido momentos y lugares excepcionales de experimentación, desde que se inventaron en el siglo XIX hasta ahora mismo, ¿no? En las expos de los años 60, Osaka el año 70, Montreal el año 1967, también pues, son el muestrario de posibilidades, ¿no? Y se le encarga, digamos, a los arquitectos más emblemáticos, más digamos, del momento. Kenzo Tange, Arata Isozaki son los que hacen la expo de plan director, edificios, etcétera, en Osaka. Bueno, con estas estructuras descomunales, la llamada Festival Plaza, en fin, muy interesante, el que quiera verlo, queda alguna cosa, pero está publicado por ahí en todas partes. Y quiere decir que aquí se experimenta con todo esto, y el caso de Montreal es especialmente interesante. La Expo 67 se llama Habitat, dedicada a las nuevas formas de habitar, nuevas formas de vida en las ciudades. Ahí, en fin, hay muchas cosas, hay pabellones, pero uno de los pabellones el central, el pabellón más importante, precisamente está dedicado a la vivienda. Y a la vivienda, Moshe Shafi, un arquitecto israelí-canadiense, es el autor de este complejo que enseguida vemos poco las sintonías y los vasos comunicantes con lo que hace Bofill aquí mismo, ¿no? Bueno, pues una serie de módulos con puentes, pasarelas, conexiones, espacios intermedios, ciudad en el espacio, hecha posible por una estructura también compleja y que está ahí, se puede ver y sigue en su sitio como sigue aquí la muralla roja, ¿no? Evidentemente todo esto tiene un impacto en todo el mundo, claro, la exposición nada menos que en Montreal, pues todo el mundo, y evidentemente en Ricardo Bofill y su taller de arquitectura. Tenemos que es el año 67, ya se publican cosas antes, mediados de los 70, etcétera. En fin, se podía explicar bien este proyecto, pero no es el caso, simplemente tenerlo o mirarlo de reojo simplemente. Bien, el impacto que tiene, después el profesor Andrés Martínez Medina hablará de ello, solamente una imagen del impacto que tienen las revistas profesionales, ¿no? Aquí solamente sacar Architecture de Louis en Francia, Architecture Design, hay otras foros donde aparecen a la vez en estos años ya 70, pues los proyectos, pues aparece por supuesto lo de Montreal en todas partes, y aparece la obra de Bofill y luego finalmente pues aparece Walden, ¿no? Bueno, simplemente decir que hay algunas publicaciones, bueno, aquí se ve, en un libro que publica a finales de los 70, primero en francés, luego se traduce al castellano, Ricardo Bofill, se llama La arquitectura de un hombre, dice cosas muy interesantes, dice, explicando su vida, ¿no? Y su trayectoria. Dice, no tenía muy claro de joven qué hacer y luego me decidí finalmente por la arquitectura gracias a Bruno Cevi. Bruno Cevi era un libro de un arquitecto italiano, un libro que teníamos todos los estudiantes de arquitectura y todo el mundo y todos los arquitectos, que se llamaba Saber ver la arquitectura. Y, bueno, decía saber ver la arquitectura era saber ver el espacio y entender que la arquitectura es espacio. Y él lo dice así, dice, decidí y descubrí que la arquitectura es sobre todo espacio. Entonces la ciudad en el espacio, todo esto pues tiene tanto que ver que en la última intervención pública de Ricardo Bofill, que fue en la Universidad Politécnica de Cataluña, fue invitado y fue un acto de investidura como doctor honoris causa, poco antes de su fallecimiento, unos pocos meses antes. Él decía estas cosas, decía, bueno, yo he hecho muchas cosas y he tenido influencias y palabras clave. Hablaba de Archigram, hablaba del metabolismo, hablaba del comunitarismo, comunidad, palabra clave y de muchas cosas más, ¿no? También hay que tener en cuenta que hablamos de Ricardo Bofill y era un colectivo también, era Ricardo Bofill, por supuesto, protagonista, el despacho del taller de arquitectura, pero había sociólogos, había matemáticos, había poetas como José Agustín Goitisolo, su hermana también, que hacía tesis y llevaba cosas de matemáticas, las modulaciones, hizo la tesis doctoral sobre estas cosas. Muy importante también saber que la genialidad del arquitecto iba acompañada también de todo este equipo bastante, bueno, muy interesante. Y además solamente un par de pinceladas ya para saber que el contexto
de la época de la Escuela de Barcelona, la Escuela de Cine de Barcelona y la Escuela de Arquitectura. No la Escuela de Arquitectura donde se enseña arquitectura, la Escuela de Arquitectos, se llama así la Escuela de Barcelona, ¿no? Varias escuelas. Ese contexto es muy importante porque también pues, Ricardo Bofill había hecho incursiones en el mundo del cine. Bueno, está por ahí con su mujer Silvana Gano, está, en fin, toda una serie de personas muy importantes que en ese momento pues, están experimentando y aparecen pues, algunos cortos dirigidos por Ricardo Bofill, Cercos o Squizo, o otros, este ambiente de la Gauche Vivant de Barcelona, que, en fin, Boccaccio, estas cosas pues son muy importantes porque también explican un poco esa voluntad alternativa de explorar nuevas formas de vivir, nuevas formas de, decía Jonah Friedman, de liberarse de la sociedad de masas, decía Jonah Friedman, y se recoge, de alguna manera, está un poco en todas partes, y él lo dice en algún momento de este discurso en el acto de investidura como doctor honoris causa, sea cosas muy interesantes. Eran la contracultura de California, mayo del 68, en fin, todas estas cosas evidentes, ¿no? Por una persona que estaba por ahí. Y bueno, simplemente también saber que el impacto no es solamente profesional en la revista de arquitectura y demás, sino un impacto fuera del mundo profesional arquitectónico. La revista Triunfo, que entonces devorábamos los que éramos jóvenes estudiantes, pues, dedica un número a la ciudad en el espacio, que es un proyecto que con ese título también, que ya estaba pensado como una teorización, se propone para el barrio de Moratalaz, en Madrid, y incluso se llegan a poner a disposición de esta vivienda de Ricardo Bofill los terrenos, ya lo tenía, luego, en fin, una época bastante complicada, principio de los 70, estaban este señor que fue presidente del gobierno, era Navarro, y bueno, hubo algún incidente, se acabó, volvieron a Barcelona y exploraron otras cosas en el Walden, ¿no? Pero estos son los barrios de bloques que se estaban construyendo en todas partes, en Madrid, Barcelona, en todas las ciudades, y esta era la propuesta de Bofill y el taller de arquitectura. Bueno, este libro es hacia una formalización de la ciudad en el espacio, pues aparece entonces resume un poco la trayectoria, que se llama así también, exploraciones, también recoge anteriores, recoge pues, el barrio de Gaudí de Reus, y recoge estas propuestas, ahí están los Beatles, están, en fin, todo el mundo de la época, ¿no? La estética así pop, pero hay estas maquetas y luego no se hace en Madrid, pero de otra manera un fragmento de esa ciudad en el espacio sí que se puede ver en Barcelona, en el Walden 7. Es esto, primero el barrio Gaudí de Reus, donde también esto es, claro, es un prototipo de viviendas muy económicas, viviendas sociales, es decir, aquí hay un experimento alternativo a la ciudad de bloques que aparece por ahí con esta secuencia de plazas y de recorridos, etcétera, no como aquí para la ciudad del turismo, sino para pues, barrios de trabajadores y de este tipo. Bueno, solamente saber también que ahora mismo hay una recuperación no solo en su momento, casualmente, por otra serie de motivos, una revista que nosotros editamos en la Universidad de Zaragoza, SAT, internacional, donde hay pues, mucha gente de todo el mundo que publica. La portada de este próximo número, que aparece ahora, es el barrio Gaudí de Reus. La revista argentina, donde aparece el Walden, y bueno, simplemente pues, decir que lo que dice Ricardo Bofill, dice el único ejemplo construido de ciudad en el espacio en los suburbios de Barcelona es como una casba, ¿no? Una casba que es lo que él y mucha gente entonces en ese momento le habían estado dando vueltas continuamente, ¿no? En los suburbios de Barcelona. Casba monumentalizada. En esos momentos también, en fin, Bohigas está hablando de la monumentalización de la periferia en Barcelona. Hay muchas conexiones y, bueno, simplemente decir que hay esos vasos comunicantes, digamos, entre un poco pues, todos estos proyectos. La idea de construcción modular está en todas partes, ¿no? En el barrio Gaudí, está en el castillo de Kafka, se llama así, de Sitges, arriba a la izquierda, y está en Xanadu y está en la muralla roja, ¿no? Son experimentaciones paralelas, son experimentaciones que tienen que ver con todo lo que se está haciendo
en estos años en todas partes. Y simplemente bajamos de escala ahora para un poco seguir planteando estas conexiones, estas vinculaciones, estos vasos comunicantes, pero a escala arquitectónica, y le cedo la palabra a mi compañera, profesora catedrática Carmen Díez. Bueno, tengo que comenzar, aunque sea una breve interrupción, dando las gracias por la invitación, sobre todo a Juan Manuel del Pino. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en Calpe hoy, en estos días realmente maravillosos, y por aprender de las intervenciones anteriores de Alberto Mengual y de Gerardo Roger, que han sido muy interesantes y muy ilustrativas para nosotros. Y gracias también por la oportunidad de hacernos reflexionar sobre estas cuestiones, que verdaderamente son siempre una ocasión para aprender y para explorar nuevos caminos. Una de las preocupaciones antes de comenzar es el público tan heterogéneo que tenemos hoy. Entonces, lo estábamos comentando antes en la pausa, es difícil saber a quién te estás dirigiendo cuando hay tantas personas de tan distinta procedencia. Entonces, bueno, intentaré que esta intervención se ajuste y sea pues maleable y sea apreciada por todos, ¿no? Y que pueda aportar a cada persona algo. En realidad yo lo que voy a hacer va a ser hacer una intervención complementaria a la que acaba de hacer Javier, como él ha dicho, pues a una escala diferente, pero en realidad comentando cuestiones que ocurren tanto a escala de la arquitectura como a escala urbana. Y bueno, pues comienzo diciendo que claro, seguramente nosotros lo que más nos gusta de Ricardo Bofill, y seguramente lo que le gustaba a él, era ser un espíritu libre, ser considerado como un espíritu libre, ¿no? Una persona cercana a la contracultura, con una creatividad extraordinaria, verdaderamente excepcional, pero detrás de ese buen salvaje, en el buen sentido de la palabra, hay una persona pues de una extraordinaria formación, cultura, ¿no? Con una sofisticación intelectual enorme, ¿no? Entonces eso es lo que me gustaría también, o nos gustaría a los dos reivindicar hoy. Yo voy a hacer una aportación no solamente desde una escala menor de la arquitectura, sino más concretamente desde el lenguaje de la arquitectura, porque me parece que también el lenguaje siempre, y en los años 60 fue, es un aspecto fundamental para la arquitectura. Y quisiera partir, bueno, pues de dos textos. Voy a intentar hablar del trasfondo cultural y del trasfondo teórico, ¿no? En el que se puede enmarcar la obra de Ricardo Bofill. Hay un texto del año 63 de Oriol Bohigas que se titula Hacia una arquitectura menos moderna. Una arquitectura menos moderna, en aquel momento, bueno, podía el título inducir a pensar que era una posición un poco retrógrada. Claro, quien conocía a Bofill ya sabe que eso era, a Bohigas ya sabe que eso era imposible. Realmente lo que nos está diciendo Bohigas es que ha llegado un momento de que una vez que la modernidad está consolidada, hay que buscar el camino, el espacio para revisarla, para buscar salidas diferentes, ¿no? Y en este planteamiento, en ese artículo, bueno, pues las referentes que para Bohigas eran importantes, eran muchos de ellos italianos, ¿no? Muchos de ellos la arquitectura italiana que había estado relacionada con el neorrealismo o con el neoliberty, ¿no? Y tenemos a Gavetti Isola, a Ridolfi Quaroni, a Albini, todos ellos edificios donde el lenguaje es fundamental, es uno de los aspectos más importantes, porque la comunicación, la arquitectura como comunicación, que se entendía así en aquellos momentos,
comunicaba directamente a través de las formas lingüísticas, ¿no? Por ejemplo, el Neolíder de Gavecchi y Dísola, ¿no? Pues era claramente una opción que estaban las antípodas, bueno, pues las otras exploraciones más tecnológicas, la Nirvana, etcétera, ¿no? Bueno, no puedo entrar en esto, pero simplemente como pincelada. Y hay otro texto del año 66 de Rafael Moneo que se llama A la conquista de lo irracional. También un título muy determinante. Si el título de Boigas era hacia una arquitectura menos moderna, y claramente se está haciendo referencia a Le Corbusier, al manifiesto de la modernidad hacia una arquitectura, ¿no? Y él añade la coletilla de menos moderna. Moneo en su texto también es muy intencionado, el título, A la conquista de lo irracional, tras la modernidad racional, tras la arquitectura racionalista, se conquista, se intenta buscar lo irracional, ¿no? Lo que sale de ahí. Y en lo irracional el lenguaje obviamente es el elemento primordial de comunicación, ¿no? Y en ese texto, bueno, pues se habla de arquitectos, entre ellos, bueno, Stirling y Rudolph, que Moneo entendía como los representantes de una arquitectura que intentaba ver que la comunicación radicaba directamente en la forma, ¿no? La forma elegida, ¿no? O por ejemplo Kant, ¿no? Que trabajaba con el valor de la forma como símbolo, como metáfora, ¿no? Bueno, hay otra publicación que me gustaría mencionar, es 20 años posterior, pero realmente lo que recoge es un concepto que es el de regionalismo crítico, que está también en la línea de estos textos. Es decir, estos textos lo que ponen sobre la mesa es la búsqueda de nuevos caminos, ¿no? Para comunicar desde la modernidad, intentando no superarla, sino recuperarla, es lo que dice Moneo en su texto, ¿no? Entonces, en esta línea entra esa idea que recoge Kenneth Frampton del regionalismo crítico, en el que habla, bueno, pues de la necesidad de incluir en los principios universales de la arquitectura, incluir también cuestiones relacionadas con las arquitecturas locales, pero que esto hay que hacerlo para no caer en el populismo, ¿no? o en las arquitecturas también más manipulables, pues hacerlo con un alto sentido crítico, ¿no? Y ahí, bueno, en este texto del año 83, pero refiriéndose a proyectos de estos años 60, principios de los 70, por supuesto está Barbacán, está Coder, está Ricardo Bofill, con el Walden 7, y están, bueno, arquitectos como Siza o Hudson, que son, bueno, representantes de ese regionalismo crítico. Bueno, en paralelo a esta línea de reflexión teórica en la que se intenta recuperar la modernidad, abriendo, digamos, el campo del lenguaje, abandonando la abstracción y recuperando la capacidad de comunicación de la forma a través del lenguaje, en paralelo a esto surge también otra publicación importantísima en esos años, que es la de Bernard Rudowski, que es la arquitectura sin arquitectos, y con ese epígrafe una pequeña introducción a la arquitectura que no tiene pedigrí, ¿no? A la arquitectura popular anónima. Y bueno, esto con la gran exposición en el MoMA, claro, naturalmente un libro que tuvo muchísimo impacto con estas imágenes tan sugerentes que obviamente enseguida relacionamos con cuestiones planteadas por Bofill y por algunos otros arquitectos que mencionaba Javier también en su intervención anterior, ¿no? Y aquí, claro, entra ese Tintin, ¿no? ese Tintin que con el primer texto publicado, el Tintin Primer en el 62 por Alison Smithson, que lo que representa es un cruce entre esas dos reflexiones teóricas, ¿no? Por un lado, una crítica interna a la modernidad, porque eran arquitectos formados en el movimiento moderno, pero que estaban buscando una vía de salida, y por otro lado la vía de la recuperación de la arquitectura vernácula. Y estos dos digamos, caminos se entrecruzan en los trabajos del Tintin, que es un grupo pues, muy amplio, que no se caracteriza por cuestiones estilísticas. Eso hubiera ido en contra de lo que ellos estaban precisamente
reivindicando superar, que era el estilo internacional, ¿no? El formalismo también, en el que había caído el movimiento moderno, pero que están unidos por una actitud común ante la arquitectura, ¿no? Y aquí aparecen pues, arquitectos de muy diversa índole, ¿no? Con arquitecturas lingüísticamente también muy diferentes, ¿no? Está, por ejemplo, Giancarlo De Carlo con el Villaggio Matteotti, ¿no? En Terni, con esas... todas estas imágenes, imagino que son suficientemente elocuentes, ¿no? Para entroncarlas, ¿no? con la idea de Bofill de aquellos años o de finales de los años 60 y principios de los 70, ¿no? Están también, bueno, pues esa búsqueda, como digo, formalmente, lingüísticamente son arquitecturas muy diferentes, ¿no? Los Smithson en algunos de los proyectos intentan buscar o recuperar esa arquitectura de los cottages ingleses, ¿no? Pero a la vez con esas formas, ¿no? tan claramente modernas, o esas geometrías, ¿no? tan modernas, o está, por ejemplo, las arquitecturas de James Stirling, ¿no? En las que lo que está haciendo pues es intentar entroncar, en este caso, lo vernáculo, en este caso la tradición era la arquitectura de la Inglaterra profunda, ¿no? de los obreros de Liverpool o de Manchester y todos esos conjuntos de vivienda, ¿no? que recogen o que actualizan tipologías de la vivienda obrera del 19 son interesantísimos, y en todas ellas, como ven ustedes en las imágenes, sobre todo en la de la superior a la derecha, todos esos acentos, todas esas cuestiones plásticas son importantísimas para comunicar, ¿no? Luego están también los trabajos de Candidate Joseph Woods, ¿no? Sobre todo en Casablanca, cuando trabajan como la rama Ascoral, trabajan con Le Corbusier, ¿no? Y entonces intentan pues, recuperar o establecer, ¿no? las codificación de esa arquitectura de las casas patio, ¿no? que son tan interesantes y que dan lugar luego pues, a la idea de mat building, ¿no? que recoge Alison Smithson años más tarde, pero haciendo referencia a algunos de los trabajos de Candidate Joseph Woods, que inspirándose en esa arquitectura de Marruecos, ¿no? pegada al suelo de una planta con los patios, proyectan esa Universidad Libre de Berlín en la década de los 60, ¿no? que da origen a que Alison Smithson acuñara el término mat building y que luego se recoge también en el estructuralismo holandés, etcétera, etcétera, ¿no? Y que realmente aquí lo que me parece muy interesante es cómo ese mat building en algunos de los edificios se verticaliza, se convierte en una pared vertical donde los patios están en la fachada, ¿no? Es formalmente, lingüísticamente, pues una transformación del concepto. Naturalmente también el estructuralismo holandés, como digo, recoge muchas de estas experiencias, ¿no? a través de Herman Hertzberger y de pues este proyecto que tiene mucho que ver también con la espacialización de ese mat building, ¿no? Bueno, pues después de hacer este recorrido un poco por el contexto teórico y de preocupaciones teóricas internacional, vamos a ver qué estaba pasando en España, ¿no? En España, concretamente en Cataluña, porque Madrid era otra cosa, ¿no? Había dos polos, porque en Italia en aquellos años estaba Roma y Milán, y eran dos mundos muy distintos. En Madrid estaba más ligado a una arquitectura más monumental, a la construcción de los poblados dirigidos, etc. Mientras que en Barcelona pues estaban pasando más cosas mirando afuera, ¿no? Y Boigas escribe en el año 68 un artículo que se llama Una posible escuela de Barcelona, donde recoge pues la obra de un grupo de arquitectos unidos más coyunturalmente, ¿no? O que hacen obras de más pequeña escala, con mucha atención al detalle, ¿no? Que intentan establecer códigos nuevos, ¿no? Y que después, claro, que tienen... Es curioso, ¿no? Que están muy comprometidos políticamente, que están muy comprometidos también con hacer una arquitectura honesta y que, sin embargo, fueron a veces mal interpretados, sobre todo en Madrid,
Madrid se les veía como unos arquitectos frívolos, formalistas, ¿no? Un poco, creando o aludiendo a cuestiones de lenguaje, y por eso Rafael Moneo escribe 4 meses después del texto de Bohigas, la llamada Escuela de Barcelona, para intentar explicar el fondo realmente que había en esa escuela y el trabajo de los arquitectos que trabajaban mucho con el lenguaje, ¿no? El lenguaje, desde luego, y lo dice aquí Bohigas en su texto, ¿no? Una de las cosas que dice es la posibilidad de creación de un estilo coherente, de unos elementos del lenguaje que sirven, que unifiquen y que en cierta manera incluso programan. Es un hecho fundamental para la valoración histórica de una obra y sobre todo si hablamos de la posibilidad de constituir una escuela, ¿no? Aquí, claro, el valor, por un lado, de conectar con las experiencias y con los problemas de uso, ¿no? Y las actuales y reales de la arquitectura, y por otro lado la recuperación de la historia, ¿no? Porque claro, cuando se crea, cuando se concede valor al lenguaje, es muy importante que ese lenguaje se entienda, y para que ese lenguaje se entienda muchas veces se recurren a modelos históricos, ¿no? Y entonces, pues ahí hay un peligro, ¿no? de ser considerado pues historicista o que fue alguno de los problemas de la Escuela de Barcelona, ¿no? Pero en fin, para que vean ustedes estas imágenes, lo importante que era el lenguaje, ¿no? Esa obra de la casa Fullat de Tusquet y Clotet, ¿no? Con esa referencia también a Gaudí, ¿no? Clarísimamente en la cubierta, siempre también una referencia un poco a las obras italianas, ¿no? A las viviendas estas de la Meridiana, ¿no? De Martorell, Bohigas y Mackay, una obra tan expresionista y muy ligada al neorrealismo italiano, ¿no? Pero todas estas obras tenían un cierto carácter sartriano, ¿no? Un cierto carácter, ellos decían, el mismo Bohigas dice, ¿no? Un cierto carácter pesimista en el sentido, de la situación política en la que se encontraban y de que sabían, que no podían hacer todo lo que quisieran, que se tenían que conformar con la realidad, ¿no? Y entonces, pues ahí realmente a lo que estaban mirando ellos era Italia, ¿no? También la Italia de los BBPR, la Italia de los arquitectos más de izquierdas, ¿no? Ridolfi, Quaroni, en estos barrios claros ejemplos del neorrealismo en el que se pone de manifiesto la cruda realidad, ¿no? Esas eran sus referencias. Y esta es la escuela donde se inscribe Bofill al principio de sus años, ¿no? Entonces es muy interesante cómo Bofill, que era, esa obra, las primeras que las hace con su padre, ¿no? Pero son muestra de una precocidad increíble. Esa obra la hace él nació en el 39, ¿no? Con 21 años. Entonces, claro, esta casa de viviendas de composición del compositor Bach, pues ahí vemos que si miramos un poco con lupa, claro, los que somos arquitectos a lo mejor tenemos más códigos para entenderlo, se está desmarcando de la Escuela de Barcelona. Él era como el delfín de la Escuela de Barcelona, lo que luego sería Miralles, algunos años más tarde, o pretendió la escuela que fuera, ¿no? Era el gran genio de la escuela, pero era un genio indómito, y entonces de alguna manera se está desmarcando de esa escuela, y lo que está haciendo es mirando a Coder, que es el arquitecto al que él más respeta, ¿no? Y aquí, pues en estas casas vemos con la alusión, ¿no? a la casa del girasol de Coder, a esas texturas, a esa manera de aparejar el ladrillo, de buscar el sol, esa elegancia, ¿no? Esa elegancia de Coder, que me interesa mucho más en lo que tiene de formalización arquitectónica que lo que estaba haciendo la propia Escuela de Barcelona, y que a su vez miraba a Italia, pero miraba a otros arquitectos, miraba más a Ignazio Gardella, por ejemplo, ¿no? En las viviendas Borsalino, en las que ahí ven esos dos edificios cómo son capaces de entroncar lo que antes decía, la tradición por un lado, la arquitectura de los lugares, pero a su vez la más pura tradición moderna, revisitada, recuperada, ¿no? Y estas primeras casas de Bofill pues son interesantísimas desde el punto de vista lingüístico, ¿no? Porque aunque se enmarcan en la Escuela de Barcelona, ya nos están hablando de una personalidad propia, ¿no? De una brillantez, de una
genialidad, ¿no? Y de una capacidad de dominio de la forma extraordinaria, ¿no? Las referencias yo creo que son más amplias que las de la Escuela de Barcelona, el propio Gardella también ahí, o Stirling, ¿no? Con esas viviendas en Camp Common, donde los acentos arquitectónicos, los acentos de los elementos de la arquitectura son tan importantes, ¿no? Y forman parte de esa comunicación arquitectónica. Y luego está esta casa, que es la de los edificios de la calle Nicaragua, que es donde me parece que Bofill directamente decide ir por su propio camino, ¿no? Yo creo que esta es un edificio de viviendas mucho más agresivo, mucho más ácido, si se quiere, ¿no? Con esas esquinas, con esas formas, ¿no? Más exageradas, con esas pantallas, ¿no? Él en aquellos años hace un corto con Tusquets que dice: no me gusta la ciudad, ¿no? Siempre tan provocador, y entonces da la espalda a la ciudad y busca solamente el sol. Y bueno, la idea, ¿no? la liberación también un poco buscando a Gaudí. Yo creo que esta es una casa, un edificio de viviendas que realmente lingüísticamente es un punto de inflexión para Ricardo Bofill, ¿no? A partir de ahí vienen otros proyectos donde empieza a explorar otras cosas, ¿no? Abandona más esa escuela de Barcelona, ese maestro poder que explora, por ejemplo, en estos apartamentos de Cels, una arquitectura pues más racionalista, pero en la que mete el color, ¿no? Y en la que intenta incluir las técnicas más tradicionales de construcción allí donde podía, ¿no? Por supuesto, los ejemplos de Xanadu. Claro, es que Bofill tenía una capacidad para manejar la forma que en este contexto era espectacular, ¿no? De hecho, el impacto, ¿no? que causó fue tremendo, ¿no? La ciudad en el espacio que ha comentado Javier, que realmente es también una espacialización del Math Building, ¿no? En ese contexto, pero con una ambición extraordinaria, ¿no? O también el Walden 7, ¿no? Lo mismo, es una verticalización. Un poco a mí me gusta verlo, ¿no? Como ese levantar el Math Building y ponerlo en vertical, al igual que habían hecho Candilis Josie Woods, ¿no? En los años 50, pero con un lenguaje diferente. Es cuestión de lenguaje, no es cuestión de concepto. El lenguaje es importantísimo y definitorio en la arquitectura. Y claro, hacer estos proyectos en los años en los que la más pura revisión de la modernidad, que era la de los propios Smithson, estaba entrando en crisis, claro, pues tiene muchísimo valor, ¿no? Aquí hay algunas asociaciones que se pueden hacer con edificios de Hertzberger, ¿no? Comparándolo con el Walden 7, pues lo mismo, el concepto es muy parecido, pero el lenguaje es completamente diferente. Lo que los diferencia es la manera de entender ese lenguaje arquitectónico, ¿no? O ejemplos, ¿no? En los que hay ya más conexiones, ¿no? El Villaggio Matteotti con el Walden 7, el Villaggio no tiene nada que ver, pero bueno, esos elementos, ¿no? de cubierta, etcétera, pues son muy interesantes. Yo creo que aquí lo que ocurre es que esa fracaso de lo que más ilusión le hacía a Bofill, que era crear una ciudad en el espacio, pues le hizo buscar otros caminos, no sé, mirar a otros lugares. Tuvo, yo creo que también la coyuntura de cruzarse con la irrupción del posmodernismo y, como ha comentado Gerardo Roger, pues claro, para nosotros arquitectos este es un periodo que vemos con ojos mucho más críticos, ¿no? Esas arquitecturas más berninianas, más con esos ejes barrocos a lo francés, bueno, pues nos producen muchas dudas, ¿no? Y nos parece que la ambición formal que había demostrado Bofill en los proyectos anteriores, tanto en los primeros de los años de inicios de los 60 como en los últimos 60 y principios de los 70, aquí se diluye, ¿no? A mí me parece que realmente estos proyectos son víctima del lenguaje, en este caso, ¿no? Porque esas espacialidades internas, incluso de estos grandes conjuntos, son interesantes, son un poco piramisianas, ¿no? Tienen toda esta, no sé, capacidad de enganchar que tenía también el Walden 7, ¿no? Y que te hacen pensar en edificios
y en arquitectos transgresores del siglo XIX como Frank Furness, ¿no? Al que tanto le gustaba Venturi, y bueno, esa utilización del lenguaje clásico roto, fragmentado y cambiado de escala y tan provocador, bueno, a mí es lo que más me interesa de estos edificios, el resto me interesa menos. Para terminar, Ricardo Bofill, para hablar de su precocidad, que es una palabra que no he pronunciado, pero he pensado en ella, es prueba, es que cuando Vittorio Gregotti es encargado de coordinar el número del Zodiac, de la revista Zodiac, que editaba Olivetti y que tenía un prestigio internacional increíble, cuando le encargan que la coordine él, bueno, pues el artículo, bueno, esto se me ha puesto al revés, da igual, el índice, el artículo que trata de realizar un panorama sobre la arquitectura actual española, se lo encarga a Ricardo Bofill, que tenía 26 años. Y, sin embargo, la historia de la arquitectura moderna española se le encarga a Carlos Flores y a Bohigas, ¿no? Que eran los mayores, ellos tenían 40 años por ahí entonces, ¿no? Entonces es muy interesante, claro, ver cómo desde fuera ya Bofill era tan seductor también, que había sido capaz de mostrar su valía y su capacidad. Y bueno, esa portada también es interesante, que muestra uno de los plafones de la capilla de la colonia Güell insertada en un sol. Habla mucho de lo que se estaba haciendo en España. En España, Gaudí era la autoridad y luego lo veremos ahora para terminar, pero también era la España del turismo, ¿no? Toda esa preocupación que había por el turismo. Muy interesante como Bofill, cuando inicia su artículo sobre la situación actual de la arquitectura en España, no pone imágenes de la arquitectura actual, es una crítica, ¿no? Lo que está poniendo es Guadix, las cuevas de Guadix, arquitectura popular, arquitectura anónima, y Gaudí con Puig i Cadafalch, ¿no? La arquitectura modernista. También pues una mezcla, ¿no? La arquitectura sin arquitectos y, por otro lado, una arquitectura donde también ese lenguaje y esa genialidad de Gaudí pues está presente, ¿no? El respeto por Coderch se ve en este artículo claramente, ¿no? Porque de las 4 páginas con imágenes, con mosaico de imágenes que tiene el artículo, una entera está dedicada a Coderch, aparte de que además lo menciona o aparecen edificios suyos en algunas otras partes, ¿no? del artículo. Y bueno, aquí no tengo tiempo, ¿no? Pero si tienen ustedes ocasión de leerlo, pues 26 años, Bofill, hablando de la arquitectura española, y la primera frase que dice es muy difícil saber qué es realismo en esta profesión. Si consideramos que la Escuela de Barcelona era los arquitectos que se consideraban los representantes del realismo, del nuevo realismo en la arquitectura, esta es una primera crítica. Luego habla diciendo que el modernismo ha sido el último momento histórico en España donde la arquitectura estaba realmente encuadrada en la coyuntura social y cultural, y el arquitecto sabía jugar un determinado papel, algo que pretendía hacer la Escuela de Barcelona y que, según él, indirectamente no estaban consiguiendo, que el Gatepac, la buque insignia de Barcelona como arquitectura moderna, pues nunca tuvo tiempo de alcanzar su madurez, y al final se acabó mimetizándose con otras experiencias exteriores y tal, y dice: Coderch es quizá el único que encuentra una personal forma de expresión que esté realmente arraigada en la tradición de su país. O sea, realmente Coderch es el arquitecto que le interesa, ¿no? Tiene palabras duras contra el turismo y, cuando la última imagen que coloca en ese artículo, al final es una imagen, está hablando de la arquitectura moderna española. Termina como empezaba, ¿no? La primera imagen, Guadix, la segunda imagen, Pueblo de Galicia, ¿no? Arquitectura anónima, seguramente un guiño también a Coderch, a ese fotomontaje que hizo Coderch tan celebrado y tan conocido con las barracas de Madrid, ¿no? Realmente, esta es la última imagen,
Me parece que de este número, de este Zodiac 15, el gran vencedor también de manos del propio Bofill era Gaudí. Es interesante, cuando Coderch escribe su texto No son genios lo que necesitamos ahora, una de las, digamos, panegíricos que hace es de Gaudí. Cuando Moneo escribe La conquista de lo irracional, termina hablando de Gaudí. Y cuando Bofill tiene que hablar de la arquitectura moderna española, habla de Gaudí y dice además, Gaudí no se puede comparar con Sert. Si hiciéramos una comparación, habría que ponerlos a muy distinto nivel. Esto era pues, claramente una gran puñalada para Sert y para la arquitectura moderna catalana, ¿no? Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias.